¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Les saludamos desde Cuernavaca, Morelos, México, a través de esta emisión del día de hoy. Soy su servidor Arturo Aguirre y les agradezco el favor de su sintonía en esta nueva emisión del ciclo Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2022, en este ciclo de las misiones jesuitas en Chiquitos, Bolivia. Y el día de hoy vamos a, antes de saludar al doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien es además nuestro coordinador académico en este programa que presenta la Universidad Interamericana, bueno, pues vamos como todas las semanas, a aprovechar este viaje en el tiempo y el espacio para visitar la misión jesuita guaraní de Santa Ana en Chiquitos, Bolivia. Y ahora sí, le paso el micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio y al staff de Radio Primavera. Un gusto de estar como cada semana en este ciclo. Hoy vamos a hablar de una de las misiones, la misión de Santa Ana, una de las misiones guaraníes en la región este de Bolivia, esa región llamada Chiquitos. Es una misión fechada hacia 1755 y lo interesante de esta es que está incluida en la lista de Patrimonio Mundial junto con otras misiones en Paraguay, Argentina y Brasil. Para el caso de Bolivia, esta es una de las que se consideró por la calidad de su arquitectura, su patrimonio material e inmaterial y la conservación de las tradiciones en este lugar como una de las misiones incluidas en esa lista. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión con la que estaríamos cubriendo las misiones más importantes de esta región, de Chiquitos, que tuve oportunidad de documentar en 2020, y estaríamos en el mismo ciclo entrando aspectos de la arquitectura, un análisis comparativo de todas estas misiones y particularmente de la obra artística también más contemporánea de esta región de Bolivia. Pues vamos a iniciar con la sesión de hoy. Esta reducción, como se les llama a estas misiones, de Santa Ana fue fundada hacia el año de 1755 por el padre Julián Noguer. Muchas de estas tuvieron fundaciones anteriores, cercanas a la fundación y al asentamiento en el que finalmente se establece, y casi todas tienen una o dos fundaciones o establecimientos previos a la fundación final, que es la que conservamos hasta el día de hoy en la población de Santa Ana. Este es el acceso, es una sabana, es una parte donde la topografía es muy horizontal, son planicies con algunas serranías, eh, un, eh, un suelo arcilloso, como podemos ver, y predomina una vegetación baja, no muy alta, y poblados que han ido ocupando, además de estos sitios donde estuvieron las misiones, algunas otras poblaciones. Y estos son los tipos de caminos en los que uno accede después de varias horas entre una misión y otra, y esta es la arquitectura vernácula que podemos ver entre las poblaciones, una arquitectura de tapia, muros de adobe, pórticos para protección del sol y de la lluvia, cubiertas a dos aguas de teja, y es una arquitectura que siempre tiene un gran solar, un gran espacio exterior para actividades complementarias de la habitación. Y esta es la magnífica impresionante misión. Vean la cubierta que tiene a lo largo de la nave principal, que es uno de los edificios que conformaban parte de ese programa misional. Era el templo, dos patios, un patio de los talleres, un patio que servía de cementerio, las huertas en la parte posterior y una serie de espacios de actividades de talleres de la propia misión con muros perimetrales y luego el asentamiento de la población en torno a una gran plaza polifuncional, servía
para distintas actividades. Una de las características de esta arquitectura es que todas la cubierta a dos aguas de madera y teja se prolonga y hace un espacio protegido del sol y de la lluvia, un espacio como de un pequeño atrio a cubierto que protege el acceso y salida del interior del templo. Es una transición también climática y atmosférica, es decir, la luz está intermedia entre la parte oscura del interior, iluminada por ventanas laterales, y el espacio luminoso del gran atrio que conforma la gran plaza. Esta arquitectura fue construida en madera, como podemos ver, con esos soportes tallados de columnas, y las estructuras de par y nudillo, como se le llama a esa estructura de dos aguas, están hechas en madera. Se construía la cubierta primero y se apoyaba en apoyos aislados, como les llamamos estas columnas, que podemos observar aquí, y luego se levantaban los muros laterales, abiertos con ventanas, con dos puertas a los dos patios, y la entrada principal con algunas ventanas y la puerta del coro. Aquí vemos en la parte posterior parte de las instalaciones, de los espacios que los padres de la misión tenían como zona de residencia. Aquí podemos observar este acceso principal a cubierto y luego un corredor que sobresale en la fachada y la puerta principal de mayor altura, dos puertas laterales, en este caso hay tres entradas, y en la ventana del coro en la parte de arriba que ilumina la parte alta de este espacio de acceso al templo. Tiene además un acceso lateral al coro en uno de los corredores. El pórtico que tenemos al frente se prolonga también en ambos costados, protegiendo de sol y lluvia corredores laterales a la nave del templo. Aquí podemos observar parte del muro que separaba, muro de tapia o de adobe, que separaba el espacio exterior del atrio y de la plaza de uno de los patios de los talleres y el del cementerio en otro de los costados. Este mismo muro continúa aquí, ya no lo tiene ahora, pero podríamos imaginar un poco cómo estaba delimitado y cerrado el recinto para las funciones interiores de la misión. Y se puede observar en un costado la torre campanario, siempre estaban exentas, separadas en el patio principal, donde había un reloj de sol que hacía las funciones litúrgicas, y aquí se pueden ver los cuatro soportes y una cubierta a cuatro aguas y las campanas en la parte superior, que era un elemento de comunicación muy importante en la misión. Aquí podemos observar con esta persona la escala del templo, cómo está flanqueada por estas columnas salomónicas, un pedestal y capitel, y la armadura que cierra en la parte de arriba, y un gotero también para proteger las vigas de la lluvia. Una cruz lo remata, y podemos ver la escala que tiene esta construcción y la dimensión enorme de esta cubierta. Aquí lo podemos ver en la vista lateral. Son tejas de gran tamaño, es decir, no es una teja pequeña, es una teja que casi alcanza el muslo de una persona. Se dice que usaban de molde ese muslo para construirlas, cosa que es un poco anecdótica, pero que nos marca esa dimensión de tejas muy, muy grandes que se hacían con este material arcilloso que tenemos en el lugar, en la zona. Es un material utilizado para la fabricación de losetas de barro en los pisos, de tejas en la parte de cubiertas de casas y de la propia misión, la construcción de los muros como estos, y muros del propio templo. Y aquí podemos ver la talla que estas columnas tienen en uno de sus costados. En esta otra imagen se aprecia mucho mejor cómo son enterradas, hincadas en el piso,
como elemento de cimentación y luego sobresalen con una pequeña base que la protege de la humedad y sobresalen con este fuste, que es la parte central de la columna, los capiteles que permiten una ampliación a los apoyos horizontales de estas vigas y los goteros, las vigas transversales, la armadura que estructura la cubierta y cómo se utiliza carrizo para hacer el entramado de la cubierta y sobre ella colocar ya una cubierta impermeable que es la cubierta de teja. Se observa cómo se le ha puesto un barandal para delimitar este espacio y aquí se puede observar la escalera lateral que sirve de acceso al coro alto y esta especie de andador exterior que permite estar desde la ventana del coro alto, que puede servir de puerta a ventana, y tener acceso a los feligreses desde un punto elevado de la portada, una especie como de capilla abierta, a cubierto con esta protección. Aquí se ve un detalle constructivo, los pisos de barro que he comentado, las cubiertas y las puertas todas edificadas en maderas locales, y aquí se ve cómo este trabajo de los balaustres y decoración eran hechos en los propios talleres de carpintería, de herrería, de pintura, de instrumentos musicales, etcétera, que se tenían por parte de los padres y con la participación de estos grupos indígenas congregados en estas reducciones. Se puede observar esta restitución que se hizo para proteger y conservar las cubiertas originales que periódicamente, al ser materiales perecederos, tienen que estar siendo sustituidas con materiales propios y con el conocimiento de la gente del lugar de cómo hacer estas restauraciones. Aquí se ve la contraventana del coro alto hacia la parte exterior y cómo el detalle de la cubierta con materiales de carrizo permite tener un elemento de soporte a las cubiertas. Pueden observar cómo las vigas fueron talladas con hachuelas, es decir, no son talladas con sierras, sino son talladas con una hachuela, que es un instrumento con el cual los carpinteros antiguos hacían la fabricación, la elaboración más bien de estos elementos. Aquí se puede ver la amplitud que tiene a cubierto el pórtico principal, un detalle del corredor en el otro extremo, como con estas ménsulas de madera, estas vigas empotradas, se soporta el andador que corre al frente. Y como estas columnas con una base y capitel se sobreponen a la fachada principal y uno de los corredores al patio de los talleres, un corredor amplio también, con una gran extensión. Es un templo sumamente amplio en el sentido longitudinal. Aquí se puede ver un soporte y un nicho que tuvo seguramente alguna escultura de la iconografía del templo, una pequeña placa que fue puesta recientemente, y aquí se pone, viene la referencia a esta misión llamada Santa Ana, fundada por el padre jesuita Julián Nogler en 26 de 7 de 1755 y la fecha en que se coloca la placa en 1972. Aquí vemos cómo se logra esa transición de luminosidad y térmica entre el espacio exterior, el corredor que protege de alguna manera del sol y de la lluvia, aunque aquí podemos tener parte de ese asoleamiento, pero los muros están protegidos de esa humedad que puede tener y los canales perimetrales del agua que se tiene. Este corredor lleva a una sacristía al fondo y
lo que era la habitación de los padres. Toda el agua en estas misiones tenía un sistema de captación, es decir, el agua de las cubiertas, que son áreas de captación enormes, eran canalizadas por estos ductos a cielo abierto a la zona de las huertas, en donde en aljibes de gran tamaño se almacenaba el agua que servía para el propio funcionamiento de la misión. Es agua dulce, es agua de lluvia, que a diferencia de en algunos lugares, las aguas de lugar pueden ser aguas un poco salitrosas, pero esta es un agua muy buena para consumo, y la misión tenía esa estructura hidráulica de captación, conducción y almacenamiento de agua, sobre todo en la temporada de lluvia, que es una temporada larga. Aquí podemos ver la separación entre el espacio de una de las calles y del atrio y de la plaza, y el patio interior, donde se alcanza a ver la torre campanario, y luego como este muro hecho con jareque y lodo, son muros a veces delgados, pero resistentes, y un cabezal en la parte de arriba para protegerlo, y la solución de las cubiertas en la parte de arriba. Y este detalle es extraordinario, como el fuste tiene 4 capiteles que dan el soporte a esta viga longitudinal, y esta otra que sirve como de una decoración cuatriforme en la parte alta. Y aquí podemos ver el diseño eh, que se elaboró de esta cubierta con carrizo, como sella perfectamente, y luego tiene una capa de lodo en la parte de arriba para darle cierta solidez, y luego la teja que impermeabiliza y cubre en la parte alta. Vean cómo estas vigas y todos estos elementos fueron tallados con instrumentos metálicos, con hachuelas, gubias. Aquí este otro capitel que es diferente, podemos ver que se le agrega en estos 4 puntos que sirven de ménsulas, que habíamos visto en la anterior, como no estaban separados, sino que hacía un capitel circular en el que se decoraba con estas figuras de ángeles alados en la parte exterior. Voy a mostrar la figura anterior. Vean cómo en esta se han perdido, solamente se restituyeron de esta forma cuatrapeada las ménsulas, y cómo en esta se han restituido la solución que tenía el capitel en la parte alta, y que daba sentido a completar el diseño eh, artístico de este remate. Eh, Aquí podemos ver junto con este otro cómo la solución estructural queda limpia, y cómo se agrega este otro elemento en algunos casos en los que se ha perdido, ya nos han restituido para no falsificar, sino que se han dejado solamente algunas muestras para recrear un poco cómo era la solución en este espacio, que aquí se vería un poco eh, suelto, sin el complemento que tendría este capitel circular con esa figura que vimos anteriormente. Muchas de ellas, esta debe ser una original. Vean cómo este capitel y estas ménsulas eh, tienen esta talla tan interesante, polícromos. Se fijan, la madera se policromaba, aquí hay tonos en rojos, en negros, en amarillos, y cómo se hacía una talla muy artesanal, y se policromaba toda ella. Este es un capitel extraordinario, y de los pocos que conocemos que se han conservado en esta arquitectura. Y estas otras vigas originales, aquí podemos ver cómo eran pintadas y decoradas, es decir, no se dejaba la madera tal cual aparente, sino en el interior, y quizás en algunos puntos en el exterior, era decorada con policromio. O sea, estamos hablando de misiones barrocas en donde la forma y el color de este momento histórico eran importantes, y aquí podemos ver estos roleos
que dan ese sentido barroco a una estructura tan simple, tan vernácula, y que le da ese carácter de movimiento dinámico que tuvo el arte barroco, particularmente en estas misiones. Aquí vemos la estructura de par y nudillo. Estas vigas son los tensores, estos soportan con este cruce y este soporte anclado a un muro, y vemos todas las vigas que sirven de carga y estos otros elementos transversales que sirven para recibir la cubierta de teja. Esta es una imagen del pórtico al frente. Aquí es otra imagen ya en la parte interior, en lo que es un plafón horizontal. Y aquí vemos el acabado de los pisos en barro, material de arcilla, las puertas laterales, en este caso son 3 con cerramientos en madera, entableradas, y los derrames de luz para el interior de estos muros tan anchos, y que esto permite una entrada mayor de luminosidad y el abatimiento de las puertas. Este es el acceso desde el exterior al coro alto, una viga de arrastre para el soporte de estas vigas, y luego los muros con este guardapolvo, con decoración y con color que podemos observar. Vean cómo los muros son de gran amplitud, son muros muy anchos, tienen ventanas de madera con barrotes y oscuros que permiten cerrar en un momento dado. La ventana puede permanecer cerrada, pero ventilada con una contraventana en la parte posterior, los derrames y capealzados en la parte de arriba, aprovechando vigas, y aquí se ve la talla achueleada de estas vigas originales, y la luz que tenemos en el interior, la luz intermedia en los corredores. Esto es desde la ventana del coro alto, es la ventana que da al frente, y vean la luz exterior de la plaza, como es una luz mucho más intensa. Aquí podemos ver desde esta imagen de la ventana del coro y el balcón, la dimensión impresionante que todas estas misiones tenían de esa plaza polifuncional para actividades litúrgicas, lúdicas, reuniones, fiestas, tradiciones, etcétera. Estaba libre de vegetación, solamente había una cruz con 4 palmeras que tenían un simbolismo religioso, pero no eran arboladas como se ve aquí ya como plaza de la ciudad, de la población. Eran espacios totalmente libres de vegetación y de gran dimensión. Quizás el espacio monumental más grande exterior en todos estos asentamientos. Muchos de ellos conservan sus instrumentos musicales como órganos, tubos. Este está en la parte alta, aquí se puede ver el entrepiso del coro alto, y cómo sigue utilizándose muchos de estos instrumentos que han sido restaurados para acompañar las celebraciones litúrgicas. Aquí se ve los tubos perfectamente restaurados, y cómo este instrumento está presente en muchas de estas misiones, de distintas formas, algunos mucho más sencillos. Este es uno más completo. Y este es el coro alto. Esta es la parte de arriba. Aquí se ven algunos instrumentos, ahí se ve el órgano, se ven la zarpa paraguaya y el arpa muy característica de esta región, las estructuras de estos tensores de madera, los soportes, y este espacio que es un poco recortado, a diferencia del espacio completo de los 3 accesos, que sirve y se prolonga hacia el interior para los músicos que acompañan la celebración litúrgica. Este es el sistema constructivo. Vean cómo se prolongan las vigas y sirven de soporte a esta viga de carga al centro, las vigas transversales, el carrizo, el entortado y la teja, y como al frente, en un sentido longitudinal, se tienen 3 corredores, 2 laterales y uno doble al centro, y rematan en 2 retablos y un retablo principal que podemos observar, que es el del altar.
con sus dos accesos laterales que separaban a los grupos de hombres y mujeres, niños y niñas, que ocupaban lugares diferentes, accesos también diferentes para la entrada. Los confesionarios y la iluminación lateral que tenía a través de estas ventanas que están en esta parte. Aquí se ve una desde la parte baja como tiene un espacio muy amplio, es decir, al tener estos apoyos aislados de columnas, la espacialidad interior de estas tres naves, dos laterales y una central doble, se convierte en un espacio totalmente transparente, amplio y de longitud bastante amplia, grande. Aquí se ven estos capiteles decorados con figuras de ángeles, este tensor de madera de la armadura decorado también. Aquí la estructura con clavacotes, son clavos de madera, no se usaban clavos de acero, era muy difícil de fierro conseguirlos, era más fácil usar este sistema de clavos de madera para estos ensambles y el trabajo de la cubierta. Aquí se pueden ver este corredor lateral como remata en un altar, en un retablo de la Virgen de la Asunción, y el otro la Pasión de Cristo, y luego el retablo principal siempre referido a la devoción o al patrono del lugar. Algunas de estas columnas, si ustedes pueden ver, pues son maderas largas, pero pues no siempre se tenía las maderas totalmente verticales. Aquí podemos ver cómo este fuste de madera pues tenía la dimensión, el ancho, pero estaba curveado, y cómo se utiliza para soporte de la cubierta. Es una columna original restaurada y las dos puertas entableradas, y vean esta decoración como tiene dos momentos, o sea, se hacían cambios. Esta es una pintura posterior, esta es la pintura original. Entonces, cómo se hacían enmarcamientos. O sea, esto prácticamente no existía dejarlo en esta forma blanca, sino se enmarcaba el acceso en distintos momentos. Aquí se ven dos calas que se hicieron para dejar la evidencia de estos dos momentos pictóricos. Aquí vemos cómo se encalaba el muro que estaba aplanado de forma irregular. Era la forma que se hacía con una herramienta que se llama talocha de madera, y era poco ondulante. Los elementos de barro, de madera, los derrames, el capialzado y el guardapolvo con especie de cordón polícromo que delimita la altura del guardapolvo con la del muro en la parte posterior, o superior, perdón. Aquí se ven algunas bancas recientes que se han hecho, pero aquí se puede ver restos de este retablo pintado y de una imagen tallada en madera que están a lo largo del recinto, al igual que este cordón y esta franja polícroma entre el piso o guardapolvo y el muro, y vean cómo este cordón da un movimiento continuo, como un cordón torneado, al igual que las columnas, y que le imprime un movimiento a la decoración de la pintura mural. Son restos de algunos confesionarios que se han conservado solamente parte de su estructura, pero que ocupaban por lo regular 4 confesionarios en las dos secciones de la nave principal. Y vean el púlpito que tenemos aquí, tallado totalmente en madera, con esta decoración que podemos observar aquí, polícroma. Es una madera policromada,
y vean cómo hay la talla indígena de estas figuras de estos querubines alados, motivos de flores, con roleos muy barrocos, las esquinas talladas también, y estos roleos en las esquinas que le dan ese carácter muy barroco a la talla de este púlpito que está en el punto central entre los dos accesos laterales y la nave que se separaba en dos. Vean cómo la parte superior estaba también totalmente policromada con estos rombos y motivos florales, y esta restitución que se ha hecho en madera de algún elemento antiguo, como tiene también esta decoración de elementos vegetales. Y este es el acceso transversal a la nave. Vean los pisos de barro, el guardapolvo, la puerta lateral que da a uno de los patios, en donde se localiza el reloj solar que estaba siempre en este espacio contiguo a la torre. Algunos altares que se colocaban a lo largo de la nave, con esculturas talladas en madera, otras colocadas en nichos, madera policromada, y los dos retablos del lado izquierdo y lado derecho de las dos naves laterales. En uno siempre está la Pasión de Cristo y en el otro la Virgen de la Asunción, que son como constantes iconográficas en, en estas misiones, como también está decorado con todos estos motivos vegetales y la policromía muy característica en todos ellos, madera policromada. Y en este otro costado tenemos la Virgen de la Asunción. Aquí tenemos las columnas salomónicas decoradas y unos angelitos en la parte superior coronando el retablo. Y en la parte del presbiterio, en las dos naves laterales, hay dos especies de sacristías y podemos observar la columna de soporte ahogada, esta otra, las vigas en la parte de arriba, la cubierta a dos aguas, esta lucarna que permite la entrada de luz al retablo, y la policromía que tenemos en estos muros, ¿sí? Y el altar principal, la estructura, cómo se hace este soporte estructural. Aquí podemos ver la armadura y la policromía en vigas que he venido mencionando en la exposición, y aquí podemos observar esta policromía original que todavía se conservó de mejor manera en lo que es el presbiterio, los dos espacios laterales en ambos costados, y vean la policromía del retablo principal, de la parte del altar, todo tallado en madera, ¿sí? Y vean el colorido que tiene en tonos verdes, amarillos, rojos, y la decoración intensa, dos elementos, y luego las esculturas que acompañan este retablo de tres calles y de dos, tres niveles, en donde la figura central de la vocación del templo se encuentra en la parte del centro. Aquí vemos una venera, un Cristo de manufactura indígena, seguramente tallada en estos talleres, y vean esta decoración rica en color y en figuras vegetales, y el retablo en la parte del fondo también con esta gran riqueza de color que caracteriza a esta arquitectura. Aquí vemos una figura del arcángel San Miguel, falta la espada y la balanza, y aquí vemos el arcángel coronando la parte superior, la escultura de Santa Ana, San Joaquín y este, Santa Marta, y una figura acá
de un franciscano, al parecer probablemente posterior, y otra figura seguramente de Ignacio de Loyola. Vemos esta talla policromada, mucho más antigua, y esta otra escultura de vestir que se comparte en la parte central las figuras de estos dos personajes, algunos de vestir y otros que los han vestido, no todas las figuras a veces no eran de vestir y eran cubiertas, y aquí se ve estos dos, estas dos esculturas laterales, y luego en lo que es la sacristía podemos observar también esta talla rica en elementos de resguardo, esculturas que no han sido colocadas. Aquí podemos ver estas esculturas son de vestir. Podemos ver cómo se deja el rostro, las manos y todo lo demás. La silueta del cuerpo lleva una cubierta de vestir, como sería el caso de este. Y otras que no son de vestir, están talladas totalmente, como es esta. Y objetos, muebles, que sirven para las procesiones. Esta talla es extraordinaria, es una columna salomónica, la custodia, estas dos figuras de ángeles circundando el espacio, y la riqueza de esta talla y policromía de esta pieza reducida pero de gran valor. Y como los muros se complementan con estas granadas que simbolizan la sangre de Cristo. Aquí se ve cómo van subiendo y cómo conforman una especie de columna salomónica en la pintura mural, ¿sí? Un poco lo que vemos en el templo, y la figura de los relieves, estos pintados, más bien estas representaciones pintadas más que relieves, de racimos de uva. Y un anda que se utiliza. Aquí vemos elementos para las procesiones, las cruces, las andas, etcétera, que durante las fiestas, aquí vemos los soportes de cruces, etcétera, que todas ellas sirven para las procesiones. Aquí vemos esta otra pintura mural en lo que es la sacristía, y vean cómo todos los espacios se decoran con estas figuras vegetales. Este mueble seguramente hecho en la misión por los propios indígenas guaraníes, y las esculturas que aún se conservan por parte eh, del templo. Aquí vemos una representación de Cristo, y el mobiliario, estos muebles tallados, pues que tienen una tradición antigua en su diseño, podemos verlo, y en la talla de los mismos. Estas bancas que también no siempre las encontramos, pero nos pueden recrear un poco cuál era el mobiliario que en estas misiones se tenía, con madera local y con mano de obra indígena. Y esta eh, eh, representación de este burrito que se utiliza en el Domingo de Ramos desde la capilla exterior de Betania, en la que se ingresa con una representación y palmas al gran espacio. Es una fiesta que casi en todos los lugares se hace, y en esta pues se lleva este carrito que se jala, eh, y seguramente aquí va anclada alguna escultura en la parte superior. Este otro candelabro de madera, y aquí podemos ver estas esculturas que probablemente se han vestido, quizás no eran de vestir, pero el gusto por ponerles trajes en cada ocasión eh, permite ver cómo se cambia por las costumbres de sus pobladores. Y aquí se ven las andas, cómo pueden ser llevadas. Aquí se ve el espacio donde seguramente Cristo, la pasión, se lleva con las velas que se alumbran, que permiten alumbrar. Aquí se ven los soportes
totalmente policromado, y aquí se ven los soportes para transportarla en la procesión, seguramente una procesión nocturna que se hace. Aquí se ven otras, la que habíamos visto anteriormente, y otra más con estas esculturas que se llevan en esas procesiones, junto con los pobladores en torno a las calles de la población, y que conforman el mobiliario litúrgico del lugar. Vean, esta talla no la habíamos visto, de esta anda, y que seguramente cada una de estas misiones la tenía, se han perdido, pero el que en algunas se haya conservado nos permite saber que todas tenían este mobiliario que era parte de las ceremonias que se realizaban en el lugar. Aquí se ve una placa en madera con una fecha y una inscripción hacia, referente a Santana. En la parte del ábside de la iglesia, aquí se ve una de las ventanas con sus barrotes y contraventana, y como solamente en la parte del ábside sobresale un poco el volado con gotero para proteger de la intemperie el muro de arcilla con encalado y pintura. Y este es el espacio de uno de los patios. Aquí podemos ver al centro el reloj. Las cubiertas, se sigue la misma tradición, un pórtico, accesos de puertas y ventanas, y cubiertas a dos aguas. Y el campanario, aquí en esta vista podemos ver cómo pues son dos elementos de madera muy largos, algunos están un poco contorsionados en su corte, simplemente con una talla muy sencilla, y la armadura de la cubierta para proteger las campanas, campanas antiguas todas ellas, y los muros que delimitan el espacio del atrio con el interior. Aquí en este otro detalle se puede observar la escalera y cómo estos campanarios siempre estuvieron exentos. Algunos están sobre el eje principal de acceso a la plaza, es el remate que se observa, y es como un referente visual también y sonoro. Es decir, las comunicaciones que se hacían de distintas actividades, ya sea litúrgicas o lúdicas, se hacía a través de toques de campana que la población conocía perfectamente. Y lo que siempre está junto al campanario es este soporte de madera, este fuste de columna, con esta lápida de piedra, con la aguja que marca el registro solar de la hora. La hora era muy importante para regular las actividades que en la misión se llevaban a cabo. Aquí se ve en detalle cómo este reloj de sol marca el toque de las campanas para las actividades reguladas perfectamente por la orden de los jesuitas, que se hacían desde las primeras horas en la mañana, previas a la llamada misa, la salida a las labores, de los talleres o campos, el retorno, las horas ya de oración que se tenían por parte de los propios padres y en los que la población también participaba. Y aquí se puede ver este diseño tan interesante que en la arquitectura vernácula sigue siendo parte, inclusive en la ciudad de Santa Cruz, las calles tienen una protección en sus banquetas, es decir, el sol y la lluvia de esta región es muy fuerte, entonces la parte de las calles que originalmente eran para carruajes son las que van descubiertos, pero lo que es la banqueta, que es una parte de calle a cubierto, en las ciudades tiene esta misma solución que en la arquitectura vernácula y en el propio diseño de las misiones se conserva como una característica propia del lugar. Aquí se puede observar la huerta, que es un espacio enorme en donde se colocaban los yerbales de yerba mate, que era parte de la actividad de cultivo,
cítricos que eran introducidos y la huerta servía también como una especie de vivero en donde se generaban las plantas, se cuidaban previos a su cultivo en la parte ya exterior de la misión. Y esta es una vista de la vegetación actual que se ha introducido y del gran espacio que tenemos al frente en el atrio, con esta idea también urbana de las casas. Estas eran los lotes que tenía y que era una habitación por cada familia y que, bueno, se han conservado algunas de estas trazas, quizás no las originales, pero sí la traza, la arquitectura ha ido cambiando, pero aquí se puede ver las cubiertas que estas casas de las misiones tenían y que conocemos a través de representaciones y vean cómo la idea de este pórtico que he mencionado es dar continuidad a cubierto a una calle protegida. Y esta es la capilla, la ermita que está afuera de la ciudad sobre el eje principal de la plaza, llega a la cruz y a las cuatro palmeras y a veces remata con el campanario y el patio principal, y desde este punto se iniciaba esta procesión en Domingo de Ramos, con esa mulita y los personajes que eran representados, llegaban a lo que era el ingreso a la ciudad y la población llevaba a cabo esta celebración. Vemos cómo en la parte perimetral del atrio o la gran plaza había cuatro cruces en las esquinas que eran las cruces de procesión a las estaciones del Vía Crucis o las cuatro capillas posas, y muchas de estas cruces que todavía en algunos lugares se han restituido o se han conservado, marcan los caminos procesionales que se siguen aún en el poblado. Vean la amplitud de las calles, ¿sí? A cubierto en ambos lados, pero vean la amplitud de las calles y ahí al fondo se puede ver esta capilla de Betania. Este es el eje principal de la misión, como desde este punto se llegaba a través de esta cruz a una cruz central, y es el eje que traza la estructura de la misión. Aquí se puede ver el diseño de estos espacios, como hay una gran plaza y la dimensión, la, eh, el espacio de la misión y los santuarios que a veces se tienen en la parte externa, y luego los caminos procesionales que se conservan en el lugar. Y en este lugar hay una representación de un elemento serpentino en piedra que en el mito guaraní guarda un mito de creación y está referenciado a corriente de agua. Entonces, como esta presencia previa a la llegada española y de los frailes se ha conservado en muchos lugares, y este mito con dos significados diferentes, el que tenía como mito de creación y asociado al agua, y la iconografía que ésta tiene para el siglo XVI, que es totalmente diferente, y cómo ese sincretismo se conserva en muchos de estos lugares. Con esto damos por concluida esta sesión de esta misión de Santa Ana, en la que hemos tenido oportunidad de mostrar, a diferencia de las anteriores, el mobiliario original que se ha conservado y que resulta, junto con el inmueble, de gran relevancia. Pudimos en una de las sesiones anteriores de la fiesta de Santiago mostrar cómo las fiestas y procesiones son parte de ese espacio urbano. Tuvimos la oportunidad ese 25 de julio de estar en este lugar, y cómo estas procesiones que ahora hemos visto solamente con su mobiliario se realizan en ese espacio urbano que se transforma en un espacio litúrgico. Pues con esta presentación hemos cubierto las principales misiones jesuitas del siglo XVIII,
puedes subir un vamos poquito? a, vamos a comentar cómo fueron restauradas Se y puede un subir un estudio poquito. comparativo y estaremos después viendo Gracias, aspectos por acá lo subo. históricos mucho más recientes. Entonces, vamos a ver si tenemos algunos comentarios del auditorio y de nuestro conductor, el licenciado Arturo Aguirre. Bien, doctor, sí, nos mencionan aquí, linda mañana, saludos al doctor Siller, excelente labor la que hace al mostrarnos el patrimonio que muchos no conocemos. Y preguntan aquí, bueno, esas edificaciones parecen ser tan sólidas que continúan en pie hasta nuestros días. Y preguntan, ¿los adornos en los capiteles eran fabricados antes de colocarse en las columnas o eran hechos ya estando las columnas? Eh, yo creo que se hacía, esto es interesante, la forma en que estas misiones de toda la región guaraní, tanto en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, se hacían, es como un avance tecnológico, es decir, nuestros templos se hacían con la plataforma de cimentación en la explanada donde se iba a poner el templo, el siglo XVI, se hacían los cimientos de una plataforma muy grande, se desplantaban los muros de carga, eran muros de carga, y posteriormente a los muros de carga se les ponía en una lógica estructural una cubierta de madera. Todos nuestros templos del siglo XVI en México tuvieron cubiertas de madera, como algunas que se conservan en la región de Chiapas, San Cristóbal o en Tlaxcala, por ejemplo. Tenemos todavía un buen ejemplo de cubiertas de madera. Estas cubiertas de madera, en el caso de México, se cambiaron posteriormente a bóvedas sobre estos muros de carga y se agregaron contrafuertes que con los sismos siempre se han caído porque el sistema original no era para bóvedas y a veces se hicieron cruceros o se hicieron cúpulas. Las torres eran exentas, después se colocaron adosadas y han tenido problemas sísmicos. Normalmente en estos de México, el campanario se ponía en el muro frontal arriba como una extensión de muro con aberturas y se llaman espadañas o en los muros laterales, pero cargaban, llamamos carga axial en el mismo lugar, eh, cargaban sobre ese espacio. En el caso de estas misiones que hemos venido comentando, se hacían diferente. Eran sistemas que no eran a base de muros de carga, sino de apoyos aislados. Entonces, las columnas se hincaban en cada uno de los cimientos, se ponían las columnas, se ponía la cubierta y después se ponían los muros, porque los muros no son muros de carga. O sea, Ah, bien. los muros se los podemos quitar y sigue estando en pie. Era probablemente Digamos que tener la... son quitapón. Exactamente, es decir, los muros se ponían posteriormente solamente para delimitar el recinto interior, pero no son muros de carga. Las cargas son axiales, puntuales en cada una de las columnas. Esto permitía empezar a usar el espacio interior antes de terminar los muros, o sea, la edificación se podía usar antes de que estuviera terminada. Entonces Entonces, se digamos que usaba. esto correspondería a lo que actualmente son las construcciones modulares, doctor. Sí, es decir, lo que ahora hacemos es hacemos zapatas aisladas, que son los cimientos, ponemos los apoyos, ponemos la cubierta, una armadura con unos tensores, láminas o tragaluz, lo que sea, y se hacen las canchas estas de básquet ahora en los pueblos para que no se asolen tanto, o se hace estos conjuntos comerciales de galerón, en donde después se ponen muros, pueden ser muros divisorios, pero ya los muros no tienen que ser de carga. En Correcto. este caso, esta arquitectura del siglo XVIII hace la innovación de estructuras en las que las cubiertas se ponen primero y los muros se ponen después. Diríamos, si fueran de carga, pues eso no funciona, No, pero claro. no son muros de carga, son muros divisorios y esa es la gran diferencia porque la espacialidad interior, al tener apoyos aislados, es muy grande. O sea, Bien. son espacios muy amplios. Entonces son muros divisorios y ornamentales. Sí, son muros no de carga, son divisorios y sirven para aislar el interior del recinto religioso y están calados
con las puertas y con las ventanas, pero si se quitan, no se cae el edificio porque la cubierta no está cargando en ellos. En donde están estos muros hay columnas no labradas, son columnas de madera no talladas, pero que trabajan estructuralmente. Esta es una parte muy importante, doctor, que tiene que ver con el patrimonio intangible, el conocimiento tanto de los misioneros españoles como los nativos de las misiones, en que precisamente intercambiaron estos conocimientos ancestrales para la construcción de la misión. Considero que este es un punto muy importante a resaltar, doctor. Exactamente. Primero, los que conocen cómo, qué maderas hay, la Claro, resistencia de las maderas, cuándo cortarlas en relación a la luna. Si no se cortan en relación a la luna, la madera se pica, es decir, si se cortan con la savia arriba, la madera se pudre, tiene que ser con la savia en la parte de la raíz. Entonces, la fecha lunar en la que luna llena o luna nueva, que la conocen los pobladores de los lugares, son los que identifican las maderas para cada una de sus características. Esos conocimientos científicos claro. eh, de esta población indígena, pues hacía que les hacía saber a los padres qué madera sí servía para una carga de ese tipo y qué madera no servía. Uno piensa que cualquier árbol sirve para todo. Por ejemplo, las casas de los mayas tienen una diversidad de maderas impresionante. Uno piensa que tiran un árbol y del árbol sacan la casa, ¿no? Son maderas diferentes para cada elemento estructural, los postes, los travesaños, los largueros, cada uno de los elementos de la vivienda maya es un árbol y una madera con característica diferente. Y en este caso, estas maderas de gran resistencia, imagínense, son maderas que han durado desde el siglo XVIII hasta la fecha, por haber sido cortadas, talladas ya con los conocimientos y con los instrumentos que los padres llevaron, con diseños barrocos que no conocían los indígenas, pero que gustaron porque se asemejan a la vegetación y a la naturaleza. La pintura que es de mano indígena, donde les dieron seguramente algunos libros, pero ellos metieron de su cosecha, es decir, la policromía, el color es propio de estas poblaciones. Entonces son iglesias construidas de manera conjunta con los conocimientos indígenas y con la dirección de los padres, que muchos de ellos conocían de arquitectura. Sí, esto es algo muy importante porque vemos entonces que hay una combinación, el conocimiento de la naturaleza y la técnica de la construcción. Exactamente, es decir, estas construcciones que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad valoran esas dos tradiciones ancestrales, la tradición indígena de su medio, de su naturaleza, de sus materiales con los que construyen sus casas y las maderas que usan, y los conocimientos también de europeos que llegan y se fusionan. Es decir, hay un sincretismo de conocimientos entre ambos, inclusive los instrumentos que son enseñados en su fabricación por los religiosos y la música que tocan es una música barroca que aprenden, pero tocan con gran maestría. Entonces, hay una aculturación de ambos, o sea, ambos tienen una aculturación, los religiosos aprenden de los indígenas y los indígenas aprenden de estos padres conocimientos que no tenían, y hay esta nueva edificación que son estas misiones, que no son solamente la edificación de sus templos que hemos venido mencionando, sino de sus escuelas, talleres, en donde se enseñaban oficios, y los cementerios que se establecen en el lugar, casas de retiro para las viudas que se hacían en el lugar, y de las cuales vamos a estar comentando en otros programas más adelante, cuál eran el programa arquitectónico tan amplio que tenía. Y además hay otro aspecto, no eran solamente el grupo guaraní, era el grupo predominante, el guaraní, pero había otros grupos. Entonces es como las ciudades actuales en donde hay el barrio de los de Oaxaca, el de los de Guerrero, el de no sé qué, los de transición, en donde en ese asentamiento, esa reducción, eran grupos indígenas con sus caciques conviviendo
con lenguas diversas y costumbres, eran asentamientos de diversidad cultural dentro de la misma población indígena. Claro, claro. Hay que recordar que no había grandes urbes en aquel tiempo en América y eran precisamente la participación de varios pequeños asentamientos o grandes o medianos para la época. Exactamente. Y en este caso es un proyecto, una utopía también de ciudad, porque se crea una ciudad donde no existía en la selva, pero además se crea bajo ciertas normas y condiciones en la que no estaba permitido a la población española ni mestiza establecerse. Eran lugares que eran para los grupos indígenas dirigidos por los jesuitas. Se ha llamado la República de Indios, la República Guaraní, en donde es un asentamiento indígena que no lo tuvimos en México. En México eran asentamientos mixtos. Acá son asentamientos en donde no son mixtos, son asentamientos del siglo XVIII de población indígena. Es decir, no hay una población mixta, como en el caso de México, que desde el siglo XVI se establecen asentamientos con grupos indígenas, mestizos, españoles, barrios de distinto tipo, pero en este caso son reducciones llamadas misiones de población únicamente indígena hasta la expulsión de los jesuitas, en los que al ya no estar ellos a cargo de esa administración y de ese proyecto y esa utopía urbana, que además es única en América y en el mundo, es decir, no hay otro ejemplo de esto y es lo que hace también importante el conocimiento que hemos venido tratando de comentar a lo largo de este ciclo y de otros ciclos en los que hemos hablado las misiones de guaraníes en estas regiones, que son proyectos únicos en el mundo. Doctor, me preguntan si tiene que ver algo con este estilo de construcción respetando las ordenanzas de Felipe II o es algo totalmente diferente. No tiene nada que ver porque las ordenanzas de Felipe II ya son tardías en el siglo XVI, pero son ordenanzas para regular asentamientos que ya se habían iniciado, regularlos con cierto ordenamiento, pero muchas de las ordenanzas llegan con de las ciudades en México ya estaban construidas, simplemente es como un reglamento de construcción a posteriori. Entonces regulan para nuevos asentamientos que ya estaban, solamente regulan criterios que además esas ordenanzas se retoman de la forma un poco que se había construido, pero ordenándolas. Pero son ordenanzas para ciudades españolas. Estas no son ciudades españolas, estas son ciudades indígenas que no, el trazo y la ordenanza es una ordenanza litúrgica y utópica. Es decir, no tiene nada que ver con una traza de tipo, ni una ordenanza de tipo civil, ni oficial de España. Es un caso de urbanismo y de utopía llevada por los jesuitas con pobladores que vivían en la selva, dispersos y que son congregados en estas reducciones. Muy bien, doctor, pues con esto damos por concluida esta transmisión del día de hoy, miércoles 18 de mayo, pero queremos invitar a nuestro amable auditorio que nos sigan a través de Radio Primavera Cuernavaca el día de hoy a las 2 de la tarde, donde el doctor Juan Antonio Siller Camacho también nos dará una explicación acerca de la celebración el día de hoy, miércoles 18 de mayo, del Día Internacional de los Museos. Así es que vamos a hacer una breve pausa y a las 2 de la tarde nos saludamos por Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live. ¿Le parece bien, doctor? Muy bien, nos vemos más tarde y comentar al auditorio que la semana próxima, el miércoles, estaremos hablando de los trabajos que el arquitecto suizo Hans Rotten hizo para recuperar estas misiones con sus propios pobladores. Él hizo unos talleres de artesanos con los propios pobladores y ellos fueron bajo la dirección del arquitecto Rotten quienes restauraron estas edificaciones. Eso es algo extraordinario porque siempre estamos esperando que alguien vaya y las restaure y estas las restauraron sus propios pobladores bajo una dirección técnica que vale la pena comentar que ha sido muy afortunada y esa conservación de esta arquitectura ha sido
por los pobladores, que eso es lo que es importante hacer. No es un organismo que regule su conservación. Los pobladores, con apoyo, con asistencia, lo han hecho, han conservado su propio patrimonio, que eso es lo que desearíamos en nuestros patrimonios en México. Muy bien, doctor, pues los saludamos la próxima semana aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos de Robert Jackson, también le envía. Gracias a Robert, y él estará comentando algunos otros programas. Lo invitamos. Un saludo Claro que sí. cordial. Muy bien, nos saludamos la próxima semana a la misma hora por este mismo medio. Hasta entonces, que la pase muy bien. Gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.